Bien, continuamos con segunda de Pedro, capítulo 1. Hoy solo veremos algunos versículos del versículo 12 a terminar el capítulo. Hace tiempo leí la historia de una mujer de 40 años que vivía sola y había quedado muerta en la sala de su casa viendo el televisor. Pasó un año para que alguien se diera cuenta que esta mujer había muerto. Ella vivía sola. Extrañamente, nadie preguntó por ella, era como una mujer invisible, a nadie le interesaba, y solamente los cobradores un año después entraron, saltaron y vieron que la mujer era huesos, pero extrañamente había muerto viendo su televisor, el cual extrañamente se encontraba encendido. Un año, curiosamente, el televisor entretuvo a este cadáver. Es algo lamentable. Pero alguien se atrevió a hacer una comparación de esta imagen de la mujer viendo el televisor. Un cadáver siendo entretenido por un televisor durante un año. Ahí se descarnó, ahí quedó en huesos. Y comparó esto con algunas iglesias actuales, las cuales están muertas viendo un televisor. ¿Cuál es el televisor? La iglesia. La iglesia que se convirtió en un club de seres correctos, pero muertos, que permanecen frente a su iglesia, como esa mujer frente a su televisor. Muertos, pero divertidos, con shows musicales cristianos, entretenimientos, espectáculos y un gran activismo social religioso. Todo dirigido para que nadie se aburra y se entretenga y no descubra que están muertos. Porque si una iglesia abandona la palabra de Dios de manera abundante, expositiva, texto a textos, muere. Pero no se dan cuenta que están muertos porque tienen un tema de entretenimiento. Todo para que no descubran que están muertos, cuando Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Hermanos, haced bien en estar atentos a la palabra profética que alumbra como una antorcha en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuántas veces usted debe de leer y escuchar la palabra? Toda la vida, hermano, día a día. Usted debe anhelar la palabra, comerla, tragarla, como decía el salmista. ¿Cuándo? Los domingos no, todos los días. De otra manera, su alma puede morir. El mundo reconoce mucho el activismo. Una iglesia muy activa, muy pseudo evangelística, con acción social y presencia social en la ciudad, en las cárceles, en los hospitales, y no está mal. Pero cuando eso sustituye la antorcha, la iglesia puede y está condenada a quedar como esta mujer, muerta sin saberlo y entretenida por un televisor, que en este caso es la televisión. Cada vez más adicta la iglesia a las emociones, a los espectáculos, y tan alejana y tan ignorante de la palabra. No sé de qué idea salió esta, seguramente de la mente de Satanás, que cuando alguien está insistentemente y todos los días con la palabra de Dios, a eso le llaman obesidad espiritual. Y que la gente ya debe de dejar de leer la Biblia y actuar y evitar que la gente sufra y socorrer a los pobres, casi como si fuese una salvación por obras, y se olvidan de la antorcha. ¿Cuánta Biblia necesitas, hermano? Todos los días y más de lo que crees. Porque aún no ha nacido una sola mente que pueda entender en plenitud toda la Escritura.
¿Cuánto es suficiente, hermano? Cada vez más palabra de Dios para que no mueras. Claro que el activismo, la acción, impresiona al mundo, logra estima. Y aquel que entra o tiene una iglesia muy activa, se siente recompensado. El mundo moderno es acción acelerada y permanente. Hagamos, aunque no seamos, hagamos. La rapidez para lograr los propósitos es aplaudida por el mundo, muy valoradas, sin importar la calidad. La gente se olvida de comer palabra y se pone activo. E intencionadamente buenos quieren acabar con el dolor humano y la miseria del mundo, y ellos saben que no pueden. Y se olvidan de comer. Un pastor que logra iglesias grandes, con presencia social, en cárceles, hospitales, abasteciendo al pobre que sufre, es bien visto por una sociedad. No así un pastor que enseña insistentemente la antorcha. Sucedió con Jim Jones, el pueblo que murió, pueblo pseudocristiano que murió porque el apocalipsis venía y todos tomaron Kool-Aid envenenado. Y Jim Jones tenía presencia social, tenía presencia en la cárcel, en los hospitales, acudía mucha pobre a comer ahí, pero eran blasfemos, eran hijos del infierno. ¿Se dan cuenta que no es popular predicar la palabra? ¿Te das cuenta que te miden por la cantidad de miembros que tiene tu iglesia? Y no si son creyentes o conversos, o son la gente de cadáveres que permanecen frente a un televisor y cada vez más sedientos de emociones y de mejores espectáculos. Claro que el espectáculo cuesta y hay que cobrar. Si usted quiere un buen espectáculo, danzarinas hebreas, una gran orquesta para el Señor, un predicador tan alegre que te hace reír todo el culto y tú de ahí sales pero bien relajado, pero eso cuesta. Muertos frente al televisor. Ahora creo que sí va a poder entender los versículos que restan de Segunda de Pedro, capítulo 1, que empieza así, verso 12. Hasta ahí llegamos. Dice Pablo, por esto, por lo que anteriormente dijo, añadida a tu fe virtud, la virtud paciencia, la paciencia amor, amor fraternal, a todo eso, y por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Es que ya saben bastante. No saben, hermanos, no saben Biblia. Ya saben mucho. Conquistemos el mundo, no saben. Y yo no me cansaré de recordarles esto. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Pero si ya las sabemos, sabes 3, 4 versículos para evangelizar. Aunque vosotros las sepáis. Hermanos, tú cada vez que sales de aquí olvidas un 95% del sermón. Yo olvido un 80%. Necesito estar leyendo para comprender la palabra. Es increíble lo que me pasa a mí después de un sermón, olvido un 80%, hermanos. Es como alguien que sabe hablar latín muy bien una vez dijo, no recuerdo una sola clase de latín, Lo que sí sé es que sí aprendí porque ahora hablo latín. Hermanos, a lo mejor ahorita tú no recuerdas mucho del sermón del domingo pasado, pero te sustentó. Y el de hoy te va a sustentar aunque olvides el 90%.
Y por eso eres creyente, porque amas, buscas, deglutes, tragas todos los días palabra de Dios. Y yo no me cansaré de dejar de anunciar la palabra. He sido tentado tantas veces de dejar de predicar y hacer cosas urgentes, hermano, cosas importantes e interesantes ante el mundo. Pero Dios me ha guiado para decir: no dejes de predicar la palabra. ¿Por qué? Porque es una antorcha. Esto es lo único que cura a la gente. Palabra en abundancia. ¿Quién sacó eso de obesidad espiritual? Ya están muy llenos. Hermanos, ustedes necesitan pastos verdes todos los días. Coman abundantemente de lo que su pastor les da. Anhélenlo. Entre semanas rumiando y ya aquí absorbiendo. Yo no me voy a cansar y no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es muy loable tener ministerios evangelísticos y todo lo que ya mencioné, pero si eso desplaza el estudio texto a texto de la palabra, se ha caído en un error grave. Filipenses 3:1, ¿qué dice? Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. A mí me queda muy claro qué es lo que tengo que hacer el resto de mi vida, y es predicar la palabra texto a texto, pase o no pase de moda en el mundo, sea popular o no sea popular, porque ya me di cuenta qué es lo que usted y yo necesitamos, y es abundancia de palabra. No para un orgullo intelectual, porque ni siquiera títulos tenemos ni nos interesa, sino para que nuestra alma sane y se salve, porque ya hemos sido salvados. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque a vosotros las sepáis, entre comillas, y estéis confirmados en la verdad presente por el Espíritu Santo. Por eso han creído. Pero aún así, usted necesita comer todos los días. Pregunta a esas grandes iglesias con grandes ministerios: no conocen Escritura. Con sus excepciones. Verso 13. Pues tengo por justo, por bueno, en tanto que estoy en el tabernáculo. Siempre que se refiere Pedro y Pablo a su cuerpo, se refiere el tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? Una tienda. ¿Qué tiene la tienda? Es movible, desplazable. Pues en cuanto estoy en este tabernáculo, el despertaros, Pedro y Pablo, a ustedes con amonestación. No hay que entender que la amonestación es aparte que la palabra. Como siempre yo les enseño palabra y aparte los regaño. No, la amonestación va implícita en la palabra. Cuando se expone fiel, la amonestación de ustedes y mía va en la palabra, no está desligada, está implícita la amonestación. Despertaros con amonestación, con palabra, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Usted sabe que Jesús le dijo a Pedro cuando lo perdonó en el mar de Galilea, que andaba un poco celoso Juan, que le dice: ¿por qué no sigue estos? ¿Por qué me sigue este Juan? Dijo Pedro al maestro. Y el maestro dijo: si yo quiero que él venga, ¿tú qué? ¿Se acuerdan de eso? Pues antes ya Jesús había perdonado a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes todo, sabes que te negué 3 veces. Entonces Pedro: apacienta mis ovejas.
Porque cuando eras joven ibas donde querías, pero cuando seas viejo, abrirá las manos, te van a crucificar, abrirá las manos y otro te ceñirá. Ahí en ese capítulo Jesús está profetizando cómo iba a morir Pedro, pero no le dijo la fecha. Es posible que ya Pedro en Roma encarcelado, Dios le haya revelado, o a través de un hermano, que ya era momento de dejar el tabernáculo, o sea, esta moradita. Esta morada, hermano, ¿ya vio qué frágil es? Nos enfermamos a cada rato. Estamos aquí, el otro domingo estamos en el hospital, el otro domingo ya estamos en el cielo y ahí estamos. Este tabernáculo es muy frágil. Segunda de Corintios 5, 1, 2, hablando de tabernáculo. Segunda de Corintios 5, 2. Y por esto también gemimos. Ay, hermano, ¿no gime usted por estar con el Señor? Ay, no, hermano, yo al contrario, le pido al Señor que me deje 100 años aquí, porque esto está muy bueno. Amas el mundo. Nosotros gemimos por estar con el Señor, deseando de ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Aquí no es tabernáculo, es una casa segura. Deseando de ser revestidos en ese tabernáculo. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación. ¿Dónde está esa habitación celestial? En el cielo. Y andamos en un tabernáculo, hermano. Y unos orgullosos por ser fisicoculturistas, sienten que tienen un tabernaculazo, ¿no? No, no deja de ser un tabernáculo. Respetando a todos los fisicoculturistas, por supuesto. 5.3. 5.3. Pues así seremos hallados, vestidos. ¿Quiere ver cómo Dios lo va a vestir? Primera de Corintios capítulo 15, todo el capítulo lea. Un nuevo cuerpo glorificado, que no se va a enfermar, que no tiene llanto, perfecto. Así seremos hallados vestidos y no desnudos. Volvamos a Pedro. Entonces dice Pedro, Dios me acaba de decir, mi Señor, cuando Cristo le profetiza a Pedro, Pedro tenía 30 años. Han pasado 40, ahorita Pedro tiene 70 y probablemente en la cárcel se le declaró que ya hay que dejar el tabernáculo. ¿Qué ha de haber dicho Pedro? No, Señor, así me pagas tanto evangelio. No, Pedro se frotó las manos. Dijo, ya está cerca la luz. El lucero de la mañana está cerca. Esa es la perspectiva que tiene el verdadero creyente de la muerte. Cercanía con Cristo. Lejos del dolor y de la lágrima. Wow. Verso 15. También yo procuraré con, ¿qué dijimos que es diligencia? Celo y entusiasmo, ¿sí? Eso habíamos dicho. Así que yo también procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Estamos leyendo la carta escrita hace más de 2000 años. Se le concedió a Pedro que después de muerto nos recuerde estas cosas escritas y dadas con diligencia. Yo procuraré con celo y entusiasmo que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Recuerden que el Nuevo Testamento no está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? El Antiguo Testamento. Si el Nuevo Testamento no hubiese sido escrito, aún así usted podría evangelizar a Cristo. Génesis 3, la promesa de Cristo. Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Malaquías 4:2. Usted puede, aún sin Nuevo Testamento, profetizar la venida del Mesías.
¿Es cierto o no? ¿Se alegra, hermano, que el autor de la Biblia no las haya dejado? Ahora es tan paradójico que los llamados creyentes tengan este libro olvidado. Porque como el hermano dice, tal vez confiamos en Dios nuestra salvación, pero no lo cotidiano de nuestros problemas. Para lo cotidiano recurrimos a otros medios, el dinero, al psiquiatra, a lo que tengamos, pero no a Dios. La salvación sí, pero lo demás hay que ponerle mucha inteligencia a esto. Eres poco. Verso 16. Testigos presenciales de la gloria de Cristo, porque no os hemos dado a conocer el poder. O sea, esta gente a la cual de Asia, Bitinia, Capadocia, es gente que Pedro evangelizó por años. Y les está recordando que lo que él les dijo, lo que él les reveló, ¿cuál era? El poder y la venida de Cristo. Eso no son fábulas artificiosas. No son fábulas artificiosas. Recuerda, hermanos, estamos en un mundo greco-romano, acostumbrado a las fantasías y fábulas mitológicas griegas. Zeus envenena a su papá Cronos para que Cronos vomite a todos los hijos, hermanos de Zeus que él se tragó. Así que Cronos, el papá de Zeus, al vomitar a los hermanos de Zeus, vomitó a Hades y una serie de dioses. Mitología griega: minotauros, europas, morias, ángeles, gigantes, titanes, estaban hasta el tope de mitología griega. Y él les dice: esas son fábulas, pero el poder de Dios y su advenimiento no son fábulas griegas, es poder de Dios, y nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. Pedro acompañó al maestro 3 años, pero además cita un evento maravilloso, la transfiguración, la cual está narrada en los evangelios sinópticos, por ejemplo en Mateo 17, en Lucas 9:27, y el Señor Jesucristo se lleva a 3 al monte Tabor. ¿A quién se lleva? A los más cercanitos. O sea, Jesús tiene un grupo de 12, pero dentro de esos 12 hay otros 3 más cercanos, que son Pedro, Juan y Jacobo. Suben al monte. Ahí en el monte Jesús les da un atisbo de lo que es el cielo y su persona. Y el rostro era como un sol y el cuerpo como una luz brillante, casi cegadora. Y de pronto aparecen 2 seres junto a Jesús: Elías, que representa a los profetas, y Moisés, que representa la ley. Y quedan sorprendidos. Y eso no es mitología griega, esos no son minotauros, no son titanes, ese es Dios. Se tabernaculizó en Cristo y vimos su gloria. Tanto pues Pedro no entiende, es humano, y dice: vamos a hacer unas cabañas para que ustedes se queden aquí a dormir. Pedro no entendía que estaba teniendo un atisbo del cielo, que estaba viendo el rostro de Cristo celestial. Y Pedro quiere hacer enramadas. Y eso, hermanos, yo lo vi con mis propios ojos. No son fábulas. Lo vi. Y Juan dice en Juan: vimos su gloria como gloria de unigénito. Hermanos, le estamos contando que lo vimos. No solo lo oímos 3 años, lo vimos que se manifestó en gloria. Y se oyó una voz como trueno que del cielo dijo: este es mi Hijo, en quien me complazco en él. Igual que en el bautismo. ¿Qué más quieren, hermano? ¿Qué más quieren?
Yo no me voy a cansar de recordarles esas cosas, aunque parezca que pasó de moda. Aunque el activismo religioso puede ser más brillante al mundo, yo no dejaré de recordarles estas cosas hasta que mueran. ¿Por qué? Porque los puritanos decían que ellos predicaban para que usted muriera bien. ¿Qué es lo que a un hombre le interesa en el último día de su vida, en la última hora de su día? Trascender, morir bien. Y por eso, hermano, le predico a usted, porque probablemente yo no estaré en su lecho de muerte, pero ahí en su lecho de muerte, en un hospital donde le tome la señora esta, usted pueda decir: Cristo vive y a Él voy, recíbeme, Señor. Eso es morir bien. Y para eso predicamos, para que usted muera bien, no para que muera sano, que muera bien. Tomado de la mano del Señor, ángeles vienen por usted, y usted, después de ser un miserable en un hospital, resulta que ahora tiene un cuerpo celestial. Amén. Hermanos, les digo algo, esto no es fábula. Esto no es mitología griega. Esto es poder de Dios. Usted lo verá alguna vez. Por eso yo no me cansaré de recordarles estas cosas. Es cierto. Seguimos, hermano. El poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, Cristo transfigurado. Y todo, profetas y la ley, Elías y Moisés, viendo a Cristo, porque Él es el cumplimiento de la profecía. Lo vimos con nuestros propios ojos. Verso 17. Pues cuando Él, Dios, Cristo, en la transfiguración, recibió del Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria. Hermano, la gloria es un lugar, es donde está Dios, en donde la Trinidad está, allí es la gloria. Y de allí bajó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en nadie más. Usted va a ser salvado no porque usted sea bueno, sino porque el sacrificio del que se tiene complacencia es imputado a su favor. La muerte de Cristo es imputada a su favor. La expiación de Cristo es imputada a tu favor. O sea que te sacas de la lotería sin comprar boleto, hermano. Sin comprar boleto vas a ver a Dios. Sacar la lotería. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Maravilloso, ¿no, hermano? ¿Y qué hicieron con ese hijo? Lo rechazaron, lo golpearon, lo patearon, lo escupieron, lo crucificaron. Ese es el mundo. Y el mundo no ha cambiado hace 2000 años. El mundo sigue siendo el mismo. Siguen crucificando el Evangelio de Cristo. 18, que dice: y nosotros, ¿quiénes son nosotros? Pedro, Juan y Jacobo. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Yo no sé cómo fue esa voz, si lo oyó todo Judea, si nada más se oyó en el monte Tabor. Pero Dios no habla suave, ¿eh? Su voz es como un trueno. ¿Han oído los truenos, sobre todo cuando truenan cerca de ti? No cuando lo ves a lo lejos. Sí truenan fuerte, hermano. No son santapericos, hermano, truenan fuerte. Así dicen que es la voz de Dios. Entonces, ¿por qué no se le reventaron los oídos? No sé. Oímos esa voz
que bajó de la gloria, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él, con Cristo, en el monte de la transfiguración. ¡Qué evento, hermano! ¿Y saben por qué se da ese evento? Porque los apóstoles iban a entrar en persecución. Se iba a dar la crucifixión ya, era inminente y necesitaban ser fortalecidos con una visión. Y vieron un pedazo de cielo en Cristo, el cielo mismo. Dos 19. Ya entramos al versículo central. Hermanos, pese a esa experiencia tan maravillosa, visualmente y auditivamente hablando, tan emotiva, tan llena de carga de fe, ver a Cristo con el representante de los profetas y de la ley apuntando a Él, su rostro de sol, su cuerpo lleno de luz, Pedro dice: la palabra profética es más. La palabra profética es más que lo que vimos. ¿A qué quiero llegar? Usted puede sentir emociones en una iglesia y es correcto. Usted puede llegar a sentir estados paroxísticos. Hay gente que me ha dicho muy bien intencionado: cuando me tocó ese Señor sentí calor, hermano. ¿Y eso qué? La palabra es superior a tus experiencias, porque tus experiencias te pueden engañar. Tu mente también. Jeremías: perverso es el corazón humano. Es que yo confío en mi corazón. Perverso es. Debes de estar atento antes que tus emociones y tus experiencias religiosas. Debes estar atento si esas experiencias y esas emociones corresponden a la palabra profética, la cual es, ¿cómo? ¿La palabra qué dice ahí? Más es comparativo, hermanos. Si una experiencia mística va en contra de la Escritura, la palabra más segura que la experiencia es la palabra profética. ¿Se están dando cuenta? Pedro, después de poner una experiencia genuina, única, él aún dice: pero es más segura la palabra inspirada, expirada, teoneptus, por Dios. ¿Han visto que mucho de la fe de algunos creyentes está basado en sus experiencias? No es que Dios me dijo, Dios me hizo sentir, Dios, una vez que estaba orando un pastor me caí, y eso qué. El otro se disfraza como ángel de luz, puede tratar de emular hasta una transfiguración porque tiene poder. Es malvado, es astuto y tiene poder, y puede presentarse como ángel de luz. Así que es mejor, es más segura la palabra profética. Así que haced bien en estar atento a ellos, a ella, la palabra. Lugar oscuro. Una antorcha usted no la prende de día, ¿verdad? O apenas sol, 12 del día, no. Una antorcha la prende usted en la oscuridad, en la noche, en lugar oscuro. ¿Qué lugares oscuros hay aquí para que hay que sacar la antorcha? Primero, tu corazón. Hermano, te sorprenderías qué infinitamente malo podrías ser sin la palabra. Te aseguro que te sorprenderías. Te desconocerías. A veces el mismo corazón humano dice: esto no puede ser verdad. Yo creo que es esto. No, es más segura la palabra profética. El corazón humano es malvado, hermano. Pero no solamente es malvado, es engañoso. No puedes confiar en tu corazón.
Tienes que confiar en la palabra que es más segura. Y si te dice que tu corazón es malo, al que el mundo diga que eres bueno, eres malo, redimido por la palabra de Dios. Porque tú vas a estar atento a la palabra profética, no a los que los sociólogos modernos proponen. El humanismo que dice que el hombre es bueno, se convierte en malo. La Biblia dice que el hombre nace malo y se puede hacer peor. Haced bien en estar atento porque hay 3 lugares oscuros ahorita. Tu corazón, que es bastante malvado. Otro lugar oscuro, el mundo. ¿Quién crucificó al ser de la gloria? ¿Quién crucificó al que nunca ha pecado? ¿Quién crucificó al que estuvo aquí vestido de un tabernáculo y nunca pecó y fue crucificado? El mundo, porque el mundo no lo conoció. Juan dice, y amaron más las tinieblas, y eso no ha cambiado, hermano. No crea que el cristianismo lo van a aceptar. Van a aceptar un falso cristianismo, van a aceptar un falso que concede todo y que es casi como el mundo. Lo van a aceptar y lo van a aplaudir, pero el verdadero cristianismo es odiado por el mundo porque no tienen el Espíritu Santo. No estoy diciendo que todo no creyente sea tan malvado como pudiera ser, no. Hay gracia común que se derrama en ellos, pero no gracia salvadora. Vivimos en un lugar oscuro, hermano, que odia la palabra. La odia. ¿Sabe por qué la odia? Porque los condena, porque los desnuda, porque a la homosexualidad le llama un pecado aberrante, aunque el mundo lo acepte. Dios dice no, es un pecado aberrante. Pecado es pecado. El chismoso es aberrante también. Pero recuerde que Sodoma y Gomorra fue castigado básicamente por la excelencia de este pecado. Haced bien, porque este es un lugar oscuro. Primero, tu corazón. Segundo, el mundo. Y tercero, aunque usted no lo crea, iglesias donde no se predica a Cristo. Se menciona a Cristo, sí, pero eso no es predicar a Cristo. Cuando alguien menciona a Cristo, no decididamente es un creyente. Se predica a Cristo, no se menciona. Hasta los impíos pueden mencionar a Cristo. Hasta los impíos, el mismo demonio puede citar la Biblia. Vea la tentación de Jesús. El diablo citando la escritura: manda que te botes desde ese monte y Dios mandará ángel para que no te pase nada. Está citando Biblia el diablo. ¿Se dan cuenta? Y ahora, quien quiera que cita la verdad es la verdad. Si aún un impío dice un versículo bíblico, es verdad. Porque 2 más 2, ¿cuánto es? Hay que ir a la primaria, entonces 6, no. 2 más 2 es 4. Esa es una verdad, sí, aunque la diga el diablo, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Que aunque el diablo diga 2 más 2 es 4, es una verdad. La verdad es la verdad, quien la cite. Y hay demonios que citan Biblia para jalar gente y llevársela al infierno. Acaba de ver lo que acaba de pasar en la luz del mundo, ¿no? O sea, no puede ser más que el diablo en un púlpito. No se puede concebir de otra manera. Y no se puede concebir que la gente que está con ellas tenga el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te lleva a la verdad. El Espíritu Santo te lleva a la verdad. Esa gente es idólatra, no es creyente de Cristo. Es idólatra de su falso pastor, de su demonio, pero no de Cristo. Porque el Espíritu Santo te lleva a la verdad. ¿Por medio de qué? De revelaciones, no. Por medio de la última revelación, la palabra de Dios, a la cual haced estar atentos, como una antorcha que Él alumbra en un lugar. Estén atentos a la palabra, hermanos.
Cómanla en abundancia. No es que estoy comiendo mucha Biblia y no estoy haciendo nada. Come. No es que debo acabar con el hambre mundial antes de comer. No, come. Primero acaba con el hambre de tu vecino y después te vas a la India a acabar con esa hambre. Digamos. Bueno, ¿qué dice el texto? Tenemos también la palabra profética más segura que las experiencias y que tu corazón y que tu mente y tu discernimiento, a la cual hacéis bien en estar atentos, hermano, sobrios, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. El día que Cristo regrese por nosotros, ya no vamos a necesitar la palabra de Dios, porque Él es la palabra. Hermanos, ya no pecaremos más cuando Cristo venga. Cuando el lucero de la mañana se acerque y esté con nosotros, esta mente ya no va a luchar más. Ya no tendré esa hambre de hacer el mal, ese egoísmo que vive en mí, ese egocentrismo de pensar que las cosas y la iglesia es para mí y que la iglesia y las cosas y la Biblia se hicieron para que yo fuera feliz. No, la iglesia, las cosas, la Biblia y todo lo que se hizo fue para la gloria y la honra de Dios. No se trata de ti, se trata de Él, de que Él reciba toda la gloria y la honra de lo creado, no tú. Cristo no es solo para, Cristo murió para su propia gloria y honra. Las aves son para su gloria, los ríos, nosotros, las iglesias verdaderas, no es para que tú seas feliz. Tú no eres el centro del mundo. No se trata de ti, se trata de Él, de que Él sea glorificado, no tú. ¿Se entendió esto, hermano? Tenemos también la palabra profética más segura. Alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que Él venga en su segunda venida. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, Cristo, salga en vuestros corazones con su segunda venida. Y entonces ya no tendrás necesidad de Biblia. Estarás con el Logos vivo. ¿Está bien, hermanos? Pero mientras Él viene tenemos que estar ¿a qué? Que es más segura que las emociones y las experiencias. Hay gente que se va a las iglesias solamente a tener experiencias. Y hay unas muy fuertes en experiencias paroxísticas. Hay unas iglesias que ya parecen ritos de vudú. Lenguas extrañas, caídas, vómitos, corriendo, agitado, todos gritando. La experiencia reina. No. La palabra reina por arriba de la experiencia. Y hermano, yo no digo que estemos peleados con las experiencias y las emociones. Muchas veces, a veces tú leyendo la escritura te derramas en lágrimas y lloras abundantemente y es una experiencia que nace de la misma escritura, pero no confío en ella. Confío en la palabra profética, que es más segura. Haced bien en estad atentos. Seguimos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Bueno, aquí la palabra interpretación está mal traducida, porque realmente lo que Pedro está hablando es de la fuente, no la interpretación de la Escritura, sino la fuente. La fuente es Cristo. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es porque al hombre se le ocurrió. O una vez Pedro, un poco triste en la cárcel, se pone a escribir la carta de Pedro. No, sino que interpretación es la fuente de la Escritura es Cristo y el Espíritu Santo. ¿Se entiende esta parte?
O sea, la fuente, no la interpretación, la fuente es divina. Hermano, esta Biblia en el original, en idiomas originales, es perfecta, es inerrante, no tiene error en sus idiomas originales. En la traducción, uno debe tener discernimiento y estudio para no caer en problemas que el mismo Satanás usa en temas de interpretación. Tenemos que estar muy atentos, sobrios, velad. ¿De acuerdo? Pero esta palabra que está en sus idiomas originales no fue de una fuente humana, es de una fuente divina. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir y llevar al hombre de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Qué dijo Jesús? Escudriñad las escrituras porque ellas hablan de mí. Salmo 109, me parece 119. Lámpara es a mis pies. ¿Quién? Vamos a verlo. Tengo tiempo, qué bueno. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra profética y lumbrera a mi camino. Recuerden, en esa época no había luz eléctrica. La noche era para antorchas, para lámparas de aceite. Y esto es la palabra en un lugar oscuro. Veamos qué dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 5:39. Juan 5:39. Escudriñar es un verbo el cual no es leer. Escudriñar es un estudio profundo, intenso, amplio de las Escrituras. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas, en las Escrituras, tenéis que la vida eterna. Y ellas son las que son mártir, testimonio de mí. ¿Se dan cuenta con qué diligencia Dios inspiró a los escritores bíblicos a que usted con diligencia, como una antorcha en un lugar oscuro, se acerque a las Escrituras? Ahora se da cuenta por qué la Biblia y su exposición clara tiene tantas luchas, tantas tentaciones para dejar de hacerlo. De veras, un predicador de sana doctrina tiene tentado a hacer tantas cosas buenas por dejar la Escritura. Cosas loables, actividades tan loables que a veces, si tú te metes en ellas, dejas de escudriñar con profundidad la Escritura. Y a veces uno quiere ceder a no. La palabra profética es la más segura, es la que mejor hace a mis ovejas, las ovejas de Cristo, y son las que la van a mantener fuerte. Hermanos, así como el cuerpo necesita comer diario, su alma y su espíritu también. Créanlo como una promesa: coma más, y dejen que Dios haga lo que tiene que hacer. Dejen a ver si Dios hace lo que la palabra promete que va a hacer. Ustedes obedezcan, coman más de esto y dejen que las cosas pasen y a ver qué pasa. Pero cómanlo, hermano, como si es la verdad, no porque me dijeron que la comiera. Que Dios ponga en ustedes eso, hermanos. Bueno, vamos terminando. Escudriñar las Escrituras. Muy bien, regresamos a Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Estamos terminando el capítulo 1 de Pedro. Bien. Y dice así. Verso 20.
entendiendo primero esto, que ninguna profecía, Biblia, de la Escritura es de fuente privada. Verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, porque el hombre quiso, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santos. La palabra inspirados no es teoneptus. Teoneptus es la acción de Dios de expirar su palabra. Aquí es llevados como una barca, cuando el viento se lleva una barca. Así los hombres fueron llevados para que Dios teoneptus, les inspirara la palabra a través del Espíritu Santo. Esta palabra no es Dios, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Ni en sus idiomas originales. Es la voz de Dios. Es su voz. Es su expresión como ser para que le sigamos. Porque luego nos dicen bibliólatras, ¿no? Adoradores de Biblia, no, hermano. No es Dios, es su palabra. Pero es una palabra viva. Es un logos. Terminamos con Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, dice Pablo, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, ¿cómo la recibieron estas personas de Tesalónica? ¿Será que Pablo les llevó el Antiguo y el Nuevo Testamento en una Biblia y la recibieron muy bien? No, porque era en ese momento los apóstoles y profetas estaban hablando, no se había cerrado el canon. Entonces ellos verbalmente expusieron el Evangelio avalado por el Antiguo Testamento. ¿Y cómo la recibieron los de Tesalónica, que eran griegos? Dice que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, los apóstoles, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad o la verdad. Es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermano, la palabra de Dios actúa en el creyente, no en el creyente. Lo que va a hacer la palabra de Dios en un no creyente es lo va a endurecer más y lo va a hacer más bravo contra la palabra porque lo desnuda. Y el creyente se derrite con la palabra de Dios, como dice el salmista, que le sabe a qué, a miel, hermanos. Pero al no creyente esa misma palabra le sabe a hiel. Y el mismo sermón que endurece al barro es el mismo que derrite la cera. Pero finalmente la palabra cumple su propósito, no regresa vacía, endurece al que va a endurecer y pone blandito y calientito al que es de Dios. Actúa sobre los creyentes. Por eso es tan extraño que llegamos a veces a ministrar, ¿no? A matrimonios. Ahí está la esposa con el ojo morado, el otro todavía bajo los efectos del alcohol, bravo, y llegas con versículos bíblicos. Digo, primero que se enfríen. Segundo, tienes que disipularlos y ves si ellos se endurecen o se derriten. A veces el marido se endurece y ya se derrite, a veces al revés. Pero le dices, la esposa debe estar sujeta al hombre y tiene el ojo morado. O sea, digo, la palabra es porque se derrite el creyente. Y usted todos los domingos llega a derretirse, y yo me derrito en la palabra de Dios porque somos creyentes.
Pero el que se va a endurecer, como dice Apocalipsis, que se endurezca ya. La palabra de Dios cumple su propósito. Vamos a orar, pónganse de pie. Señor, después de haber escuchado tu voz, a través de un siervo indigno, a través de un hombre pecador, justificado por la gracia, solo sabemos que nos hemos derretido como cera ante tu palabra, la hemos creído, la hemos disfrutado, hemos gozado en la esperanza de la vida eterna. Los puritanos decían que la predicación debe ser dura para que usted muera bien. Donde le toque morir, usted termina feliz gritando: viva Cristo. Él es el Señor. Para eso es, para que usted crea. La muerte está vencida. Así que predicamos, Señor, en obediencia tuya, tu palabra, porque sabemos que es antorcha y que el mundo no la va a recibir bien. Nuestro corazón a veces no la recibe bien. Y en las iglesias se ha dejado de predicar tu palabra. Se menciona a Cristo para otros propósitos, pero no se predica a Cristo. Pero finalmente usted sabe lo que hace, Señor. Usted sabe hasta dónde la apostasía va a topar. Usted sabe hasta cuándo se van a burlar de su evangelio, Señor. Usted sabe, porque confiamos en usted. Y algún día el lucero se acerca cada día, y el lucero un día aparecerá en nuestros corazones. Y entonces, Señor, gozaremos contigo. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a permanecer en tu palabra. Ayúdanos a deglutirla cada día, a vivirla, a comerla, a disfrutarla, a llorar, a sufrir contigo. Gracias por tu bendita palabra. Ha sido expuesta a través de tu siervo. Así que oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a despedirnos el próximo domingo, segundo capítulo de la segunda carta de Pedro. Léanlas, por favor. Léanla, que sea el texto. Léanlo, escúchenlo en audio para que vengan hambrientos de palabra. Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas. La bendición sacerdotal de Números, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y el pueblo dice: amén, hermanos. Los esperamos el próximo domingo, segunda carta de Pedro, capítulo 2, los falsos maestros. Espero que estudie, hermano, y que comparta. Ya es su responsabilidad compartir estos sermones que son texto a texto, bíblicos, y que el mundo no le gusta. Muchas gracias, hermano, y nos veremos el próximo domingo. Hasta entonces, que Dios les bendiga.